Vamos a entrar en materia de trabajo. Les invito a que me acompañen a 3 diferentes versos que se encuentran en 3 diferentes capítulos o en 2 diferentes capítulos en la carta de Pablo a los Gálatas. Búsquelo allí, márquelos. Hoy vamos a hablar sobre el tema la recompensa de la madurez. Dígalo conmigo, la recompensa de la madurez. Gálatas 3:26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Dice allí que, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y Gálatas 4:19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra del Señor está bendecida. Me parece, mis amados hermanos y hermanas, que ustedes estarían de acuerdo conmigo si le digo que el tema de la madurez es tan importante en las cartas apostólicas que cada una de ellas trata precisamente con este tema de una manera directa o indirecta. Si esto es así, y yo creo que la evidencia lo confirma, entonces a nosotros como pueblo del Señor nos debe de importar estar alineados con ese objetivo principal y ser motivados por lo mismo que motivó al apóstol Pablo, el cual dijo en Filipenses capítulo 3, verso 12: pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, o también la palabra allí es madurez, para la cual Cristo Jesús primeramente se hizo de mí. Y en ese mismo capítulo, en el verso 15 y 16 dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes, dice Pablo, difieren en algún punto, estoy seguro que Dios le hará entender. Pero para Pablo la salvación no era un escape de las realidades y la responsabilidad de la vida. Por lo tanto, cuando nosotros leemos a Pablo, estamos leyendo a un hombre que está profundamente interesado en poder descubrir la razón para lo cual Cristo se hizo de él. Por eso es que él presenta la salvación y dice allí que está relacionada a una meta en la cual hay un premio que tiene que ser alcanzado. Diga conmigo, la salvación está relacionado a una meta que tiene un premio que tiene que ser alcanzado. Dígalo otra vez, la salvación está relacionada a una meta que tiene un premio que tiene que ser alcanzado. La meta no es la salvación. Dígalo conmigo, la meta no es la salvación. La salvación es un asunto que ya está resuelto en Cristo. La meta de la salvación es la madurez. Dígalo ahora conmigo. La meta de la salvación es la madurez. Dígalo otra vez. La meta de la salvación es la madurez. Y la madurez no es un suceso. La madurez es todo un proceso. ¿Vio? Por eso es que usted no madura en un evento. Usted es iluminado.
logra entendimiento, logra comprender. Pero la madurez no se dio 3 días aquí metido, ni tampoco se da aunque estemos un mes aquí metidos, ni tampoco se da porque usted y yo nos vayamos a una cueva a estudiar la Biblia. De allí podemos salir más maduros que como entramos. La madurez es un proceso, diga, es un proceso. Y esos procesos es lo que nos ayudan a alcanzar la madurez. Eso es lo que nos ayuda, diga conmigo, a poder llegar a ser hijos maduros. Por eso es que para Pablo algo tenía valor solamente en relación si lo ayudaba a alcanzar la meta. ¿Y cuál era la meta? La madurez. Y nada tenía valor si algo impedía que él pudiese alcanzar la meta. Por eso es que él dice que lo que un día él consideró como ganancia, ahora lo estimaba como pérdida. ¿Por qué? Porque aquello que un día él le asignó valor, se dio cuenta que no lo llevaba a la madurez. Por eso él decía, cuando era niño hablaba como niño, pero ahora que soy adulto. Él no está hablando de edad cronológica, él está hablando cuando yo estaba en la ley, aquello me mantuvo como un niño, pero ahora que estoy en Cristo, estoy alcanzando la madurez. Cuando era niño hablaba como niño, pero ahora que soy adulto, hablo como adulto. Por lo tanto, para Pablo las cosas solo tenían valor si contribuían, si sumaban, si lo hacían a él partícipe de seguir avanzando, creciendo y alcanzando la meta que es la madurez. Eso es lo que él dice en el verso 17. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Por lo tanto, imitar a Pablo no es hablar como Pablo. Imitar a Pablo no es parecernos físicamente a Pablo. Imitar a Pablo es anhelar, desear, querer lo mismo que gobernó, lo mismo que instruyó, lo mismo que sostuvo la vida de este hombre, que era ¿qué? Dígalo conmigo, alcanzar la madurez. Y el alcanzar esa madurez estaba relacionado a poder hacerse de aquello por lo cual Cristo se hizo de él. Esta es la razón por la cual en las cartas que usted lee en el Nuevo Testamento, usted percibe una urgencia. Usted percibe como un sentido de que esto que puede estar sucediendo ahora puede ser profundamente peligroso para la iglesia no alcanzar la madurez. Por eso usted lee ese sentido de urgencia. Usted nota las exhortaciones apostólicas. Usted nota cómo ellos convocaban a los santos. Usted nota cómo los exhortaban. Usted nota cómo los amonestaban. Usted nota cómo traían dirección particular cuando algo se introducía, cuando algo se permitía, cuando algo se dejaba de hacer, que impedía el avance a la madurez de los creyentes en Cristo. Por eso es que ellos eran tan celosos, eran tan urgentes a la hora de poder custodiar el bienestar, la salud y el cuidado de las
congregaciones. Así que cuando usted lee las cartas del Nuevo Testamento, está leyendo allí lo que para los apóstoles tenía un supremo valor, y no era otra cosa que tratar de ayudar a las congregaciones a comprender y a reconocer qué cosas estaban sucediendo entre ellos que estaban impidiendo que pudieran seguir creciendo. Por eso es que es imposible, hermanos, leer el Nuevo Testamento y no llegar a la conclusión que el mayor deseo del Señor para sus hijos no es solamente que sean salvos, sino que aquellos que son salvos alcancen a descubrir la razón por la cual Él los salvó. ¿Oyó bien eso? La mayor pasión de Dios no es que usted venga aquí y se goce un domingo, y debe de venir todos los domingos. No es que usted venga a un estudio bíblico para que sepa más Biblia, y debe de venir a los estudios para conocer más Biblia. No es que usted venga aquí y salga diciendo: ay, me siento más aliviado de la prueba que traía. Y va a salir más aliviado, porque cuando su entendimiento es iluminado, usted se va a dar cuenta que lo que está en usted es más poderoso que lo que está fuera de usted. Todo eso no es la razón suprema por la cual Dios nos salva. Dios nos salva y quiere que nosotros podamos llegar a alcanzar a comprender la razón por la cual Él nos ha salvado. De hecho, si usted le pregunta, no aquí en Ecuador, pero en algunos lugares donde yo he estado, a la mayoría de los creyentes, ¿por qué usted cree que Dios lo salvó? Es más, ¿para qué usted cree que Dios lo salvó? Y usted va a escuchar respuestas como estas: para llevarme al cielo, para librarme del infierno, para que le sirva. Otros dirían: para que le adore. Y otros dirían: para que gane almas. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia, cuando usted lee la Escritura, cuando usted lee qué es lo que Dios verdaderamente quiere que nosotros podamos alcanzar por causa de que nos salvó, se va a dar con en la realidad de lo que Dios siempre ha querido para sus hijos, es que puedan descubrir la razón por la cual Cristo se hizo de ellos. Y Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 3:12: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea maduro, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo el Señor. Él no está diciendo: yo estoy aquí para ver si llego al cielo, yo estoy aquí para ver si no me pierdo en el infierno, yo estoy aquí sirviéndole a Cristo para ganar más almas para Él. No, Él está diciendo: la razón de mi existencia la voy a entregar a una sola cosa. Yo quiero asirme de aquello para lo cual Cristo se hizo de mí. Y esto es importante, porque el punto relacionado a la Escritura es que siempre debemos de tener presente que todo está gobernado por el propósito eterno. Diga conmigo: el propósito eterno. Por eso es que la salvación, conforme al propósito eterno, es la manera en cómo Dios nos recupera para reconectarnos al propósito. Entienda eso. La salvación es un medio para un fin. La salvación, diga conmigo, nos recupera.
Pero ¿para qué nos recupera la salvación? ¿Para meternos en cuatro paredes por 50 años para esperar a Cristo y que no nos vayamos al infierno? No. ¿Para qué nos recupera la salvación? ¿Para que estemos toda una vida cantando 3 rápidas, 2 lentas, escuchando la ofrenda, el mensaje y luego irme para la casa? Tampoco. ¿Para qué es que Dios nos recupera en la salvación? Dios nos recupera en la salvación para entrarnos en un proceso de descubrimiento. Y la razón por la cual Cristo se hizo de mí. Si en ese proceso de descubrimiento, la reunión de los santos, el estudiar la escritura, el cantar con los hermanos, contribuye, colabora, me ayuda, me empodera, me dirige, entonces eso no es un fin en sí mismo. Es parte de lo que Dios está usando para atravesarme a través de ese proceso. Pero si reunirme, si estudiar la Biblia, si cantar no contribuye a eso, entonces hay que estimarlo como pérdida, porque eso no es parte de lo que me está ayudando a descubrirlo. Por eso, como cantamos, es importante. Porque usted puede estar cantando, dice, y que para Dios, y es más, para su beneficio. ¿Vio? Entonces, lo que se supone que sea bueno, en ese sentido, se convierte en un estorbo. ¿Por qué? Porque no contribuye. A mí me encanta escuchar la predicación de la palabra de Dios. Es cierto, si la predicación está formando a Cristo en mí. Porque el hecho de que sea predicación no significa absolutamente nada. Por eso hay creyentes que están más confundidos que Adán el día de las madres. ¿Por qué? Porque escuchan a Raimundo y a todo el mundo. Hoy son salvos, mañana se sienten perdidos. Hoy están libres en Cristo, mañana será una maldición generacional. Hoy están prósperos y enriquecidos en todas las cosas y mañana son unos mendigos buscando la bendición de Dios. Diga conmigo, conmigo no es así. Conmigo no es así. Si bien es cierto que hay muchos predicadores, también es cierto que no todos los predicadores suman, me ayudan, me avanzan para entender la obra de Dios a través de Cristo en mí. Por lo tanto, Pablo quiere que sepamos que la salvación es un medio o el medio por el cual Dios nos recupera. La salvación de principio a fin está relacionada al propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Lo empezamos a decir el jueves por la noche. Tener una familia de hijos maduros que gobiernen en la tierra. Dígalo conmigo. Tener una familia de hijos maduros que gobiernen en la tierra. Por lo tanto, la madurez tampoco es un fin en sí mismo. La madurez no es un fin en sí mismo. Diga conmigo, la madurez es un medio para llevarme a un fin. Y ese fin, diga conmigo, es gobernar. Romanos 8:28. Note. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por eso es que cuando usted lee a Pablo, usted puede percibir ese sentido de urgencia para alertar a los creyentes de que pueden haber ciertas cosas sucediendo en nosotros que detienen el avance, que arrestan el crecimiento, que nos mantienen dando vueltas en el mismo sitio. ¿Algún día usted se ha sentido así, en la rutina cansante y desgastante de la religión? ¿No se ha sentido así? ¿No se ha sentido más de lo mismo? A la misma cosa, la misma rutina,
la misma situación. ¿Vio? Y Pablo lo que continuamente estaba haciendo es, chicos, tengan cuidado. De hecho, ese no es el propósito del mensaje. Pero una de las cartas que él escribe, que son una cátedra para nosotros poder entender cuáles son obstáculos espirituales que se dan en la vida de una congregación que afectan el desarrollo y formación de los creyentes, es Primera y Segunda de Corintios. Pero aquí particularmente lo que quiero notar es esa primera carta de Corintios 3:1, donde dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. No le pudo hablar como ¿qué? Espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La ecuación del texto es simple. Si hay inmadurez, es porque hay carnalidad. La ecuación es simple, léalo. Si la razón de la inmadurez es la carnalidad, entonces la espiritualidad es lo que nos conduce a la madurez. No es tan complicado. No es que un demonio no quiere, es que se me metió algo por dentro, es que yo trato y no puedo. ¿Vio? Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver que en algún momento, bajo alguna circunstancia, por algunos motivos, algo detuvo mi avance, algo detuvo mi desarrollo, algo detuvo mi crecimiento, algo se metió en mi camino como obstáculo. Puede haber sido amargura, puede haber sido resentimiento, puede haber sido una experiencia trágica en mi vida, puede haber sido carnalidad, puede haber sido un pecado, puede haber sido confiar en la sabiduría del mundo, puede haber sido haber hecho alianza con el reino de las tinieblas, puede haber sido una cantidad de cosas, pero no es un demonio el que te está deteniendo, es la carnalidad que muchas veces no hemos superado en el desarrollo. Por lo tanto, Pablo dice: yo quise, pero no pude, porque ustedes todavía están en un estado de infancia, en un estado de inmadurez. Y por favor entienda esto, porque no es para que usted se sienta mal. Todos en algún momento somos inmaduros. Diga amén. Es la única oportunidad que va a tener. Todos en algún momento pasamos por etapas de inmadurez. ¿O usted nació con 40 años? No. Usted nació bebecito, ¿cierto? Potencialmente puede llegar a ser un adulto maduro, pero desde que nace hasta que puede llegar a ser, hay una cantidad de procesos que hay que vivir, ¿sí o no? Por lo tanto, todos en Cristo comenzamos inmaduros. Todos en Cristo comenzamos sin conocer las cosas del Espíritu. Todos en Cristo comenzamos en un estado de carnalidad. Somos gobernados por nuestros impulsos, gobernados por nuestras sensaciones, gobernados por nuestras emociones. Sabemos que algo ha pasado, sabemos que no somos la misma persona, sabemos que algo maravilloso sucedió con nosotros cuando recibimos por la fe en Cristo, pero de ahí en adelante no sabemos absolutamente nada. Si a usted le preguntan qué era lo que usted entendió cuando se convirtió, la mayor teología que usted conoce hasta ese momento es esta: yo no sé qué pasó. Yo lo que sabía es que yo era ciego y ahora veo. Esa era la profundidad de su doctorado teológico. Uno empieza sin saber, empieza ignorante, empieza sin experiencia. El problema no es ese. El problema es que pasen los años y nos quedemos ahí. El problema es que vaya pasando el tiempo y yo no vaya creciendo con el tiempo. El problema es que debiendo ser ya adulto,
todavía tenga cosas de ¿qué? De infantes. ¿Y cuáles son características de infantes? Por cualquier tontería se molestan. ¿O no? Son hipersensitivos. ¿Sí o no? Y no solamente hipersensitivos, son caprichosos. Esto es mío y a mí no me lo quita nadie. Este es mi juguete y yo no lo voy a compartir. Características de inmadurez. Eso no está mal en mi nietecita que tiene 5 años de edad, pero eso estaría bien mal en mi niña mayor que tiene 30 años de edad. Eso sería un fenómeno, que a esa altura de la vida ella se esté comportando como una niña de 5 años. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Mis amados, no es problema que empecemos inmaduros. El problema es que después de 20 años en esta vaina, usted se pueda seguir comportando como un infante, como un inmaduro, como alguien que no ha avanzado, que por cualquier cosa se enoja, por cualquier cosa le deja de hablar a los hermanos, por cualquier declaración se ofende. Dígale al que está a su lado: me voy a aferrar a lo que ya he avanzado. Dígaselo al que está a su lado: me voy a aferrar a lo que ya he avanzado. Por supuesto, yo no estoy hablando de los creyentes en Ecuador. Estoy hablando en otros lugares. Entonces ahí es que empezamos a ver que mientras que es normal en nuestras primeras etapas ser inmaduros, lo que no es normal es quedarnos en un estado de inmadurez espiritual cuando por causa del propósito y llamado debemos haber madurado. Entonces nunca podremos, queridos hermanos, reconocer la importancia de la madurez hasta que no lleguemos a comprender el propósito de Dios a través de la madurez. Y por madurez debemos entender que no es cuántos años yo llevo en el Evangelio, no es cuántos dones yo tengo, no es cuánta Biblia sé, no es cuán elocuente pueda presentar el mensaje. Por madurez tampoco estoy hablando qué usted ha logrado, dónde ha ido, cómo Dios lo ha usado. Por madurez la Biblia registra una sola cosa: cuánto de Cristo se ha formado en nosotros. Trague. Porque todo lo demás, en cuanto a Dios se refiere, es totalmente irrelevante. Lo que para usted y para mí a veces es importante, Dios dice, te da espacio con los hombres, pero para mí no tiene valor, porque yo solo juzgo cuánto de mi hijo hay en los hijos. ¿Cuánto de mi hijo hay en los hijos? ¿Por qué? Porque el propósito eterno era que conformarnos a la imagen de su hijo. Por lo tanto, usted puede ser un pico de oro aquí y un mal hablado en la casa. Y aquí puede parecer una pasarela con su esposa y en la casa ni se hablan. Y aquí dan la apariencia de unción, de poder, de autoridad, y no le tiene miedo hasta una cucaracha cuando está de noche. ¿Por qué? Porque todo eso a veces es pantalleo. Eso no tiene nada que ver con la formación de Cristo en nosotros. Pero bendito sea Dios en Cristo, que cuando Cristo comienza a formarse en nosotros, lo del Hijo se empieza a manifestar, lo del Hijo se comienza a ver. Dile al que está a tu lado: aférrate. Dile: aférrate a lo que ya hemos alcanzado. Aférrate. Así que no vaya a pensar que porque pastorea es maduro. La gente más inmadura yo las he visto en el pastorado. O sea, de hecho, no hay nada peor que tener a un pastor inmaduro. Porque la familia nunca madurará.
líderes hipersensitivos. Si se va un hermanito de aquí a allá, eso es la última cosa que ha pasado. Amargados, resentidos, hablando de todo el mundo. Diga conmigo, conmigo no va a ser así. Porque yo no vine aquí para yo satisfacerme a mí mismo. Yo estoy aquí porque Dios me salvó para un propósito glorioso. Y ese propósito tiene una meta. Y esa meta tiene un premio. Y ese premio es que voy a alcanzar la madurez del Hijo de Dios. Ay. No vaya a confundir madurez con hacer cosas en la congregación. ¿Ah? Ni años que lleva, ni dones que tiene, ni qué puestos ocupa. Si es anciano, diácono, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, lo que sea, mi amado hermano. Nada de eso es equivalente a madurez espiritual. La madurez espiritual solo reconoce un elemento: cuánto de Cristo ha sido formado en nosotros. Porque si Cristo está formado en nosotros, usted será amable, gentil, bien hablado, usted será fiel, usted amará a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a usted mismo. Ay. Lo de Cristo se empieza a notar. Tienes olor a Cristo. Acá no pasa, pero yo he estado en lugares. Yo he estado en lugares, amado, que la gente es un amor hasta que le dan un título. Le dieron el título y ahora se creen la cuarta persona de la Trinidad. Hosana al que viene en el nombre de Jesucristo. Diga conmigo, basura de hombre. Mientras más usted lo conoce a Él, menos se siente usted. Mientras más de Él hay en nosotros. Pablo no se presentaba: yo soy el apóstol que más iglesia ha establecido en todo el Asia. No. ¿Sabe cómo se presentaba? Apóstol de Jesucristo, esclavo de Él. Ahí es donde usted sabe dónde usted está parado. Ahí es donde usted sabe quién es el que lo gobierna. Ahí es donde usted sabe que usted es el piso para que otros se puedan levantar y vivir para Dios. Se le van las malas mañas evangélicas. No me toque, que se me va la unción. Y no me hable, que estoy en comunión. ¿Vio? Malas mañas. Malas mañas, eso se aprende aquí. Eso no es del Espíritu. Eso son malas mañas evangélicas. No me toque, que estoy en comunión con Dios. Y después le sale: ¿qué te dije? Que no me toque. Mira el corazón, se le revela. Esa madurez no tiene nada que ver con que usted desgaste su vida trabajando en una congregación. La gente más cruel yo no la encontré en el mundo, la he encontrado en las congregaciones. ¿No me cree a mí? A lo suyo vino. Usted puede tener la teología, puede tener el libro de la ley, puede ser un intérprete de ella, y cuando se le aparece el autor ni lo reconoce. ¿Por qué? Porque aquello que debió formarte es lo que te infló el ego, y ahora no permites que vea lo que Dios te quiere. Alguien aquí debería decir: Padre, ayúdame, porque yo creía que yo maduraba si llevo muchos años en esto. No, empezamos a madurar cuando Cristo está siendo formado. Por eso Pablo decía: vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por eso en esta congregación, yo no puedo hablar de otra, yo hablo de esta hora. Usted le debe dar gracias a Dios por esa pareja que está ahí. Porque a la medida que van comprendiendo, ellos están quitando todo lo que detenga tu avance.
Y no te van a gustar muchas cosas. Y vas a ser recalcitrante. ¿Y por qué yo no canto lo que a mí me gustaba que antes yo cantaba? Porque antes yo cantaba aquel cántico y yo sentía algo que se me metía por aquí, una cosa que me subía. Uy, yo sentí una sensación tan rara, porque aquello era solamente para pararte pelo, pero no para formar a Cristo en ti. Entonces ahí en medio de eso tú dices: gracias, pastores amados, porque lo que antes teníamos como ganancia, ahora entendemos que es una pérdida de tiempo. Quedarnos anclados en lo que no produce madurez espiritual. Usted ahí se agarra, le echa mano y dice: este viaje en ocasiones tendrá turbulencia. Y usted va ahí: no me gusta, no entiendo, ¿qué pasó? ¿Por qué cambiaron esto? ¿Por qué predican así ahora? Por una sola cosa, porque lo único que nos interesa para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu hogar, lo único que va a tener valor cuando ellos terminen la carrera, no es cuántos edificios tenía, sino cuánto de Cristo se formó en las vidas que a Dios le confió a ellos. Diga conmigo: aférrate a lo que ya hemos avanzado. Entonces Pablo, esa era su pasión. Esa era su pasión. Usted oye gente, usted los acaba de conocer y le descargan todo lo que ellos saben, todo lo que han hecho, dónde han ido, con quién se han tomado fotos en Facebook, todos los logros que tienen en la vida. Pero cuando usted busca oír a Cristo en ellos, no lo encuentra. ¿Por qué? Porque es yo y yo. Y Pablo decía: menos yo y más Él. Porque yo morí, pero Él vive en mí. Ay. Y a la medida que Él sigue gobernando mi vida, todo mi ser lo quiere dar a conocer. Por lo tanto, madurez no es muchas de las cosas que nosotros hemos creído. Madurez es solo cuánto de Cristo hay en nosotros. Si esto es así, y creo que tenemos la evidencia para corroborarlo, entonces una pregunta clave aquí es: ¿cuál es el propósito eterno al cual somos llamados por su gracia en Cristo el Señor? ¿Cuál es? Si el propósito no es la salvación es un medio. Salvación no es el propósito. O sea, Dios no creó al hombre para salvarlo. Si la salvación es un medio para un fin, entonces, ¿cuál es el propósito eterno al Dios llamarnos en Cristo Jesús? Y ahí es donde Pablo trata 3 palabras puntuales. Diga conmigo: adopción. Diga conmigo: hijos. Y diga conmigo: herencia. Dígalo otra vez: adopción. Diga conmigo: hijos. Y diga conmigo: herencia. Otra vez, diga conmigo: adopción. Diga conmigo: hijos. Y diga conmigo: herencia. Una vez más para que se nos registre: adopción, hijos y herencia. Son estas 3 palabras las que a nosotros nos van a ayudar en esta tarde a poder comprender por qué es que Dios nos salvó. ¿Para qué fue que nos salvó? ¿Y por qué es tan importante que prosigamos a la madurez? Y Pablo trabaja esto de una manera impresionante. Y en el Nuevo Testamento relaciona a estas 3 palabras con el dominio de la tierra. No nos debe de sorprender, porque eso es lo que Dios siempre ha querido,
que sus hijos gobiernen. Por eso es que la primera comisión que se le da a Adán es que fructificarse, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla. Sojuzgar no solamente en el territorio geográfico, sino también todo lo que estaba en el territorio. Y el jueves lo vimos claro y no vamos a hacer llover sobre mojado, pero vimos el jueves que eso era un laboratorio, que lo que pasaba en el Edén tenía que reproducirse en todo el planeta. Y también vimos el jueves que usted y yo sabe lo que sucedió allí. Allí el hombre fracasó en su prueba de gobierno, en su prueba de obediencia y en su prueba de asignarle valor a lo que Dios había dicho. Él no valorizó lo que había recibido de Dios y le dio mucho más valor a lo que dijo la serpiente por medio de la mujer. Por lo tanto, allí se estaba ¿qué? Probando si este hijo se le podía confiar el planeta, si era gobernable lo que tenía en el Edén. No pudo. Por eso es que en la Escritura se relaciona que el propósito de Dios para el ser humano es gobierno, que pudiera gobernar. Entonces el hombre no necesitaba ser salvo. Él no necesitaba ser salvo porque no fue creado en pecado. No fue creado en pecado. El pecado aparece después de Génesis 3. Los primeros 2 capítulos no hay diablo, ni pecado, ni muerte. Lo que hay es una prueba de gobierno. El hombre es salvo porque falla. Él no es salvo porque fue creado para fallar. ¿Lo entendió? Por lo tanto, allí que encontramos que el escritor de Hebreos identifica qué fue lo que pasó en el Génesis. Mírelo allí, Hebreos 2:7. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Note bien, lo pusiste sobre las obras de tus manos. Así que, mis amados hermanos, la tierra fue creada para que el hombre la gobernara. Pero por causa de la desobediencia, el hombre pierde su capacidad de gobierno. Pero permítame darle un fast forward, un adelanto a la película. Había un segundo hombre, había un postrer Adán, había un hijo eterno, el cual el de la tierra era una sombra del que había de venir. Aquel no era el original, aquel era la copia del original. Usted puede botar una copia que se daña, pero si el original se daña, todas las copias saldrán dañadas. Pero el original no se había dañado. Por eso es que viene el postrer Adán y cumple con lo que el primer Adán fracasó. Pero él no vino allí en un caballo blanco a derrocar a Roma. No. El escritor de Hebreos nos dice que fue perfeccionado por el sufrimiento, que aprendió obediencia en el sufrimiento. Y bendito sea el nombre de Dios en Cristo, aquel Hijo eterno que vino a hacer lo que estaba escrito de él en el rollo de la vida, aquel que vino a hacer la voluntad del Padre, recuperó, aquel aseguró la salvación de los seres humanos y ahora los reconecta a la razón de su existencia. Mis amados hermanos, tengo noticias para alguien aquí. Dios no te salvó para llevarte al cielo. Si no te hubiera llevado el día que te salvó, Dios te salvó para que aprendamos a gobernar aquí en vida con Cristo Jesús, porque ese es el propósito de Dios para la humanidad. Cristo nos recupera para el propósito y nos posiciona sobre las obras de las manos de Dios.
El asunto es que eso ninguno de nosotros solo lo puede hacer. Eso es para un nuevo hombre. No es para nuevos individuos. Es para un nuevo hombre, que la Biblia le llama su cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena. Ay, 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 ay. Ese cuerpo, ese hombre no está compuesto por uno, está compuesto por muchos. De la misma manera que en el primer Adán estaba toda la humanidad. En el primer Adán estaba el varón y la hembra. Por eso ambos se llamaban Adán. Eva es el nombre de la caída. Adán era la cabeza corporativa de toda la humanidad. Por lo tanto, cuando Adán pecó, toda la humanidad en él pecó. Pero usted no está en el primer Adán, usted está en el postrer Adán. Y como usted está en el postrer Adán, de la manera que él obedeció, es como si yo hubiera obedecido. De la manera que él amó, es como si yo hubiera amado. La Biblia dice que por la fe se nos cuenta como justicia. Aleluya. Entonces mire. Ese hermanito que usted le cae, complejo. ¿Hay gente compleja o no? ¿Hay gente que usted quisiera que estuviera en la iglesia de otro? ¿Sí o no? Bote el golpe, es la única oportunidad. Hay gente que son difíciles, hermano. Complicados. Pero son hermanos. Pertenecen al mismo cuerpo. Y yo he descubierto que a quien Dios va a usar más para perfeccionarte no es al diablo, es a los hermanos. No se lo diga a nadie. No se lo diga a nadie. A los hermanos. Pero no me crea a mí, es lo que dice la Escritura. Si entre vosotros no podéis resolver las cosas pequeñas que están entre ustedes, ¿cómo gobernarán y juzgarán a los ángeles en el siglo venidero? Que usted se molestó, ¿por qué? Porque le tomaron la silla donde había puesto la cartera y ahora está lastimada. Que usted, varón, se molestó porque el pastor le llamó la atención porque hay comportamientos que no son conformes a tu naturaleza. Y ahora está resentido porque ¿quién se cree este pastor para decirme a mí cómo yo tengo que vivir mi vida? Y después se llena la boca hablando de que yo cancelo, que yo bajo, que yo reprendo, que yo ato. Dejémonos de ese juego, hermano. Si no podemos manejar las cosas más estúpidas de nosotros, ¿cómo vamos a seguir avanzando y creciendo en el conocimiento de Cristo? Por favor, dile al que está a tu lado, por favor, es verdad, él tiene razón. ¿Cómo vamos a seguir aquí molestos por estas tonterías que a veces nos roban la paz, nos roban el gozo, nos roban la unidad en el espíritu, nos roban la capacidad de poder seguir creciendo y avanzando? Dile al que está a tu lado, deja el biberón, aférrate a lo que ya hemos avanzado, aférrate a lo que vamos a alcanzar, aférrate a la madurez que está en Cristo Jesús. Díselo, deja el biberón. Esto no es una iglesia para infantes toda la vida. Serán infantes cuando llega, pero al año queremos ver fruto, a los 2 años queremos ver fruto y queremos ver a los santos madurar. Si usted está interesado que el pastor le mantenga el biberón, aquí no es. Aquí no es. Porque esto no es una guardería. Esto es una casa de gobernantes. Aquí estamos entrenando gobernantes. Aquí no estamos amamantando infantes evangélicos. No, usted llegará inmaduro, pero queremos ver madurez, queremos ver talla, queremos ver crecimiento. Porque si Pablo lo esperó en una iglesia que tenía 18 meses, yo creo que una iglesia de 15 años lo tiene que empezar a mostrar.
18 meses, amado pastor. 18 meses estuvo en Corinto. No habían pasado 4 años cuando la carne brillaba en esa iglesia. Y le escribe y le dice: les quise hablar como espirituales. ¿Sabe lo que le está diciendo? Yo creí que lo que le prediqué al principio fue suficiente para llevarlo a la madurez. Pero me di cuenta que ustedes están en la pura carne, porque unos diciendo: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. ¿Acaso no soy carnales? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefa? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Sino servidores de Dios por medio de Jesucristo. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da quien. Diga, Dios es el que da el crecimiento. Entonces a nuestra vida Dios va a enviar en ocasiones sembradores. Nada más. Alguien que sembró. Pum, pum, pum. Y después viene otro. No arrancar la semilla porque él cree que eso está mal, sino a regarla. Ni el que siembra ni el que riega es algo. Eso es un golpe brutal. Brutal, porque yo no puedo ir donde el hermano: tú me debes fidelidad, porque yo fui el que te presenté el evangelio y tú no hubieras llegado donde estás si no hubiera sido por mí. No, mi amor, no. Eso lo hacen los hombres para manipular a los hombres. Pero ni el que siembra ni el que riega es nada. Aquí solamente alguien es el grande. Aquí solamente uno es el que da crecimiento. Aquí solamente uno es el que recibe la gloria, la honra y la pleitesía. Fue mi privilegio ser enviado, no mi derecho ser reconocido. Por eso es que hay tanta gente ofendible. Este ingrato, después que lo ayudé tanto. Mira cómo me paga. ¿Ah? ¿Qué le pasó? ¿Duele o no duele? Yo no dije que no duele. ¿Ah? No, y después, lo peor es que no se van. Porque si se fueran en paz, hay gente que usted celebra cuando se va. ¿Sí o no? Seguro. Hay gente que uno dice: yes, 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 yes. Santo Dios, gracias. Me evitaste ir preso. ¿Ah? Que se vayan no es nada. Es que se van hablando. Pero hoy no se van hablando. Hoy lo ponen en Facebook. Hoy hay otro nivel de maldad. ¿Ah? A que usted no pone los chismes de su familia en Facebook. ¿Y por qué pone los de su iglesia? Que es una familia más importante que la familia de la tierra. Diga conmigo: carne. El deseo de ser reconocido, validado, aprobado. Yo me fui de allí porque nadie acepta mi ministerio profético. Si está profetizando estupideces, cállese la boca, aprenda la palabra de verdad. Y después, si el don es verdadero y es genuino y Dios se lo dio, usted va a ser un profeta en todo el derecho de hablarle y predicarle al cuerpo de Cristo. Mientras tanto, nos interesa saber: ahí viene el lobo, yo veo una manta negra, a mí me parece que aquí está cayendo algo. Ya eso lo cruzamos, salimos de ese corral hace años. Dígale al que está a su lado: aférrate a lo que hemos avanzado. Que a mí nadie me oye.
Y yo como Elías solo he quedado. ¿O acaso no sabemos que la profecía en el nuevo pacto es para edificar, consolar y exhortar a la iglesia del Señor? No para meterle miedo. ¿Ah? Ni para que la gente se entere de los chismes que otro no sabe. Diga conmigo, madurez. Es un proceso que duele. ¿Qué si duele? Le duele a uno cuando le salen los dientes. ¿Ah o no? Le duele a uno si no le cambian los zapatos y sigue creciendo el pie. Parece un jamón ahí dentro, ¿ah? ¿O no duele? Le duele a uno si las ropas no se la van cambiando. Por eso los niños en las primeras etapas gastan tanto. Ahora no, usted usa una camisa 10 años. ¿Sí o no? Esta tiene como 4 años conmigo. ¿Y usted cree que la compré la semana pasada? ¿Ah? Lo que pasa es que los blanqueadores hacen maravillas. Maravillas. Impresionante lo que el blanqueador puede lograr. ¿Ah? Usted se la sigue poniendo. Y si le gusta más, la arregla. El botón se le cae, se lo pone. Pero usted no puede hacer eso con un bebé. ¿Ah? El problema es que a veces cuando tenemos muchos hijos le pasamos la ropa el uno al otro. Y a veces así estamos en nuestra vida espiritual. Nos estamos poniendo ropa de otro cuando Dios nos quiere vestir con ropita que nos cae a nosotros. Porque yo no puedo ser fulano o fulana. Yo tengo que ser quien Dios me está formando para ser en Cristo. Con el permiso, yo no me puedo poner la armadura de Saúl, porque yo lo único que sé usar es una honda con piedra. Pero cuando la tiro, le doy en el centro a lo que tenga que dar. Porque yo no tengo que estar usando lo que le dieron a otro. Yo tengo que saber cómo es que Dios me está formando para convertirme en un hijo maduro. Dile que está a su lado, no use la ropa de otro. La única que tenemos que usar, oiga, es la de Cristo. Se desviste de la vieja y se pone la nueva, que está creada conforme a Cristo Jesús. Por lo tanto, todo eso para decir que Dios nos salvó para que aprendamos a gobernar. Pero yo no puedo gobernar solo. De la misma manera que en Adán estaba el varón y la hembra, ahora en el cuerpo de Cristo está el varón y la hembra. Pero ahora no es uno, ahora somos muchos. Diga conmigo, muchos miembros, un solo cuerpo. Dígalo, muchos miembros. Mire cómo está el miembro aquí. Pero cuando Dios los mira, Él lo que mira es muchos miembros, un solo cuerpo. Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Diga conmigo, yo soy salvo. Diga, yo soy salvo para gobernar con Cristo en vida. Entender esto, hermanos, requiere comprender los textos que leímos al principio. Ahora es que voy a predicar, ya saqué la introducción. Comprender esto requiere entender lo que leímos al principio. Porque lo que Pablo hace es impresionante. Él se enfoca en un personaje histórico. Y el personaje histórico que se enfoca en la carta es ¿quién? Abraham. Pero ¿cuántos de ustedes saben que entre Adán y Cristo hubieron muchos más personajes bíblicos? ¿Cierto? De hecho, hay hasta una nación. Hay todo un orden de cosas. Y es como si Pablo hizo ¡pum! En otras palabras, él estaba diciendo, mire señores, aquello que usted lee entre Adán y Cristo era temporero.
Aquello eran sombras, tipos y figuras. Aquello hablaba de algo que había de venir. Aquello a quien único les relacionaba era para Israel y ellos como un prototipo de la nación que eventualmente sería la iglesia. Señores, todo aquello que pasó allí caducó, porque ya Dios no se relaciona con la humanidad de esa manera. Por lo tanto, yo voy a obviar toda esa historia que ustedes conocen y que están en las Escrituras, para conectarlos a la fuente legítima de donde todo esto proviene. Y lanza a Abraham. Es como si él estuviera diciendo: lo que ustedes leen entre Adán y Cristo, aparte de Adán, de Abraham, fue para Israel según la carne, pero no es para los hijos justificados en el Espíritu. Aquello cumplió su tiempo, aquello tuvo su razón, pero lo que Dios estaba haciendo era mucho más grande que lo que el ojo natural podía comprender. Gálatas 3:17. Saber, por tanto, note, ¿qué dice? Saber, no sentir. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ojo, esto se pone bueno. Diga conmigo: los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. De hecho, si algo yo he aprendido, mis amados hermanos, y le puede ayudar a usted en algo, es que para entender lo que Pablo dice, usted no lo puede leer aislado. De hecho, la escritura no se debe de leer. Sí, pero es que el texto lo dice. El texto puede estar diciendo lo que usted está interpretando y no tiene nada que ver con lo que el autor quiso decir. Porque la Biblia es un conjunto de cosas que se dicen. Por eso es que la gente puede usar la Biblia para decir lo que ellos quieran. Entonces, para entender a Pablo, usted no lo puede hacer con un texto ni dos textos. Tiene que leerlo en todo su conjunto. Y esto me ayuda entonces a entender a qué es que Pablo se refiere cuando dice que son los de la fe son los hijos de Abraham. Romanos 4:13 dice allí: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería el heredero del mundo, sino por la justicia que es por la fe. Cuando usted lee la carta a Romanos, ¿de qué es que está hablando? La carta habla del tema de la promesa que se le dio a Abraham, capítulo 4. Y se dice que aquella promesa que se le dio a Abraham estaba relacionado a la herencia del mundo. Por lo tanto, Dios le promete a Adán que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y que en Adán la simiente vendría. Estaba bendecida. Usted y yo conocemos la historia. Dios necesitó una nación para preservar la simiente. Aquella simiente fue atacada por todos lados. Aquella simiente trató de ser abortada. Faraón trató de cancelarla, pero bendito sea Dios en Cristo, que esto no fue una idea ni de Israel ni de Abraham. Esto había sido concebido desde antes de la fundación del mundo, y Dios preservó la simiente hasta aquel bendito día cuando Pablo dice en Gálatas: y en el cumplimiento del tiempo vino Cristo, nacido de mujer, para los que estaban bajo la ley. Entonces Dios le dice aquí a Abraham: Abraham, mi promesa contigo es que yo te voy a hacer heredero de todo el mundo. Y en Gálatas Pablo dice: bueno, los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Por lo tanto, tienen derecho a la herencia. Ojo, pero para tener derecho a la herencia tienen que ser adoptados. Los tiene Dios mismo que adoptar. Y el tema de la adopción en la Escritura es clave,
Porque si no entendemos lo que significa adopción en la Escritura, vamos a cometer serios errores. Para Dios poder hacernos herederos y coherederos, dos cosas tienen que pasar. Diga conmigo, incluirme en su familia. ¿Y cómo nos incluyó en su familia? Diga conmigo, por medio del nuevo nacimiento. El día que usted nació de nuevo, ese bendito día, usted fue trasladado de familia. De la familia de Adán a la familia de Cristo. Por lo tanto, usted era heredero antes de Cristo, pero lo que heredaba era todo lo que todo lo que había causado la desobediencia de Adán. ¿Qué heredábamos? Muerte, corrupción, deterioro, desesperanza, tinieblas, ignorancia de la vida de Dios. Todo eso era parte de nuestra herencia. Pero aquel bendito día, cuando por la fe usted reconoció el sacrificio de la cruz, aquel bendito día, se haya caído o no se haya caído, haya llorado o no haya llorado, haya sentido los pelos parados o no haya sentido pelos parados, eso no es lo que garantiza tu salvación. Lo que garantiza tu salvación es que creíste. Por cuanto creíste, ese bendito día te trasladaron de familia, te pasaron de la familia de Adán a la familia de Cristo. Ahora yo quiero menos de los Moya y más de la familia de Cristo. Ahora yo quiero menos de los Rodríguez, de los Escobares en mí, para que haya mucho más de la familia de Cristo. Diga conmigo, me incluyeron. Usted no se incluyó, lo incluyeron. De la misma manera que yo llegué al planeta Tierra y mis papás no me preguntaron. ¿Ah? Usted nació. Usted llegó aquí. ¿Le pidieron permiso? ¿Lo llevaron a votación? Hicieron una reunión del barrio para ver si usted iba a ser una persona que le caería bien a la gente. ¿Usted qué? Nació. Y algunos nacimos en condiciones que hubiéramos querido cambiarlas. ¿Sí o no? Hay una sola forma de cambiarla: cambiando de familia. Y para eso hay que morir. Y hay que volver. Por eso es que cuando Cristo murió, nosotros también morimos. Pero cuando Él resucitó, yo también resucité. Y Dios me dijo: ahora sí que tú calificas. No es porque viene de los Moya, no es porque eres de los Escobares, no es porque eres de los Paganes ni de los Rivera. Tú calificas porque cuando estabas muerto en delitos y en pecados, yo te di vida. Diga conmigo, me incluyeron. Pero Dios tenía que hacer otra cosa. ¿Cuántos de ustedes saben que uno puede ser parte de la familia y no tener derecho? El derecho se tiene que conferir. ¿Sí o no? ¿Sabes cuántas familias, no aquí en Ecuador, no le hablan los hermanos porque los padres le dieron más derecho a uno que a otro? Es un problema humano. Entonces Dios no solamente nos podía incluir, nos tenía que incluir. Nos tenía que dar derecho. Y para darnos derecho, nos tenía que adoptar. Déjeme empezar a terminar esto. Oiga, la palabra adopción se usa 5 veces nada más en la Biblia, no hay más. Romanos 8:15, Romanos 8:23, Romanos 9:24, Gálatas 4:5 y Efesios 1:5. Hay 3 palabras en la Escritura que se utilizan para nosotros poder entender nuestro desarrollo y madurez. 3. La primera palabra es brefos. Esa palabra significa infante. También se utiliza para poder referirse a un feto, a un ser que ha sido concebido, pero que no está ¿qué? Desarrollado. No está formado
en su plena capacidad. Eso se le conoce en el original como brefos. Brefos es a un bebé en el vientre. La segunda palabra es tecnón. Tecnón se refiere a un niño que está creciendo, pero que todavía está bajo el gobierno de sus padres. Esa es la palabra que Juan utiliza en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos tecnón. Le dio derecho de ser llamados hijos bajo el gobierno de su papá. Pero la otra palabra que se usa es huios. Diga conmigo, huios. Huios es cuando se refiere a un hijo adulto. Esta palabra se usa para referirse a Cristo. ¿Que es quién? Que es el hijo maduro, pleno, completo. Es la medida por la cual todo lo demás se mide. Es el que tiene la estatura a la cual la iglesia apunta. ¿Por qué? Porque Él es el huios. Él es el hijo maduro, pleno. Cuando usted y yo estamos unidos en Cristo, recuerde lo que pasó, y deme 5 o 10 minutitos más y termino. Cuando usted nació de nuevo, diga conmigo, me trasladaron de reino, me cambiaron de familia y me dieron derechos. Dígalo, me trasladaron de reino, me incluyeron en la familia y me dieron derecho. Ese bendito día, para algunos fue hace un mes, para otros una semana, para otros 50 años atrás. Ese bendito día, usted no supo, ni yo tampoco lo supe. Hubo una fusión donde ahora usted se hacía uno con Cristo. Usted ahora era un espíritu con Él, inseparable, indivisible. Usted ahora había recibido la vida de Dios, nació de nuevo, participa de su naturaleza, es regenerado, tiene un nuevo ADN. Por eso aquel día usted se debe de haber acordado, y si no se acuerda es porque nunca le sucedió. Aquel bendito día usted dijo, Dios es real. Es lo más que sabíamos. Se despierta una nueva conciencia. Hay una nueva capacidad. Por eso es que cuando uno está comenzando es tan manipulable. La gente hace con uno lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque si alguien le dice, para tú verdaderamente amar a Dios tienes que caminar con la cabeza hacia abajo. Y usted dice, pues si eso es lo que a Dios le agrada, yo me voy con la cabeza abajo y vengo todas las reuniones con la cabeza hacia abajo. ¿Por qué? Porque usted está dispuesto a hacer lo que Dios le diga. Ese es el peligro de caer en manos de manipuladores cuando uno nace de nuevo. Y por eso muchos de ustedes, en vez de ser edificados, lo que fueron fue lastimados. Y tienen resentimientos, amarguras, coraje. Pero no es con Dios, es con la religión, con la gente. Hay más creyentes lastimados en Guayaquil que los que hay aquí dentro hoy aquí. Dígame aunque le duela. Así es que le sacan el dinero, así los maltratan, así los llevan a sujetarse, a obedecer, a hacer mandamientos de hombre, obras de hombre. ¿Por qué? Porque su pasión y deseo es tan puro de querer agradar a Dios que hacen lo que otro le diga. Si usted toma un bebecito y lo enseña a ladrar, el bebé cree que es un perro, ¿sí o no? Si usted toma un bebecito y toma una niñita de 3 años y la lleva a tener sexo con hombres adultos, ella va a creer toda su vida que esa fue la razón de su existencia, ser un objeto sexual. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas se formó su identidad. Este es nuestro gran dilema cuando llegamos al mensaje de la gracia, que a la mayoría de nosotros nos dieron identidad por lo que hacemos, no por lo que Dios hizo. Por eso se le hace tan difícil a la gente, mi amada, cuando oye la palabra de gracia que no tiene que ver contigo,
tiene que ver con Él. Y tú le sirves no porque puede, sino porque Él en ti produce el querer como el hacer para tu buena voluntad. Entonces no es un desgaste, entonces no es una molestia, entonces no es un pesar, entonces es un deleite servirle a Cristo, es un deleite congregarme con mis hermanos, es un gozo venir a la congregación a adorar juntos, porque aquí no me están manipulando, me están educando para que yo sepa la herencia de la cual yo he sido partícipe en los santificados. Mi corazón, hermano, se quebranta cuando oigo, veo, cuando aconsejo creyentes que aman a Dios, pero fueron tan lastimados profundamente que han vivido una vida miserable, buscando satisfacer lo que ya en Cristo está completo. Diga conmigo, me trasladaron. Diga conmigo, me incluyeron. Y diga conmigo, me dieron derecho. Allí, cuando nací de nuevo, pasé a una nueva familia, pero todavía no tengo derecho. Dios me tiene que adoptar. Y con esto termino. La adopción de la cual habla la Biblia no es la adopción que usted y yo estamos acostumbrados. Esto es una adopción que se obtiene del entendimiento greco-romano. De hecho, es de esta cultura que Pablo parte para hablar de esto, porque esas iglesias eran gentiles. Ellas no conocían nada de lo que tenía que ver con los judíos. ¿Y qué era lo que hacía una familia cuando un niño era adoptado? De hecho, no era que adoptaba el hijo de otro, adoptaban su propio hijo. ¿Ve la diferencia? Ahí nada más cambió. ¿Cómo uno adopta a su propio hijo? Seguro, porque a los 14 años, ese chico que venía desarrollándose a través de la niñez, pasaba por una ceremonia y venían todos los varones de la familia y hacían un círculo y ponían al chico en el medio y le empezaban a hacer declaraciones de hombre, de adulto, y lo comenzaban a retar para que respondiera como alguien adulto. Y los retaban, y los retaban, y los retaban, y el chico en el medio, y todos los varones los rodeaban, y continuamente le estaban haciendo declaraciones para que respondiera. Cuando el grupo se daba cuenta que el niño había llegado a una edad de madurez que podía ser adoptado, le quitaban una túnica que le ponían cuando empezaba, y le ponían la túnica de un hombre. Seguía siendo niño, pero ahora lo posicionaron como si fuera un hombre. Y ese niño, sin experiencia, ahora podía comenzar a negociar, podía hablar por sí mismo, podía representar a su familia, podía hacer negocios, podía ahora llegar a conclusiones propias y decidir por sí mismo. ¿Por qué? Porque ese niño ahora había sido posicionado para participar del derecho, aunque no tuviera la experiencia. Mis hermanos queridos, cuando usted y yo nacimos de nuevo, nos pasaron de reino, nos incluyeron en la familia y nos cambiaron la túnica y nos pusieron otra. Nos quitaron al viejo hombre y nos pusieron al nuevo, que está creado conforme al huios, al hijo mayor. Lo que yo no tengo todavía es experiencia, y eso es lo que se alcanza en la madurez. Entonces ahí vamos, y vamos en el proceso. Y empezamos a desarrollarnos,
Ahí es que yo necesito a mis hermanos mayores. Ahí es donde los hermanos me tienen que decir: así no se comporta un hijo de la familia. Eso no lo hace un hijo maduro. Ese acto que estás cometiendo no es conforme al manto que tú estás portando. Tú no estás representando los negocios bien de la familia. Eso es carne. Eso no te conviene. Eso no es para ti. Ahí entra la familia. ¿Por qué? Porque la familia lo que quiere, porque ya sabe que yo estoy adoptado, que yo pueda ahora no solamente tener el derecho, sino tener la experiencia, porque a mayor experiencia, más herencia se me puede confiar. Mayores privilegios voy a tener. ¿Por qué? Porque ya el trabajo de adopción se hizo. Lo que falta es la experiencia y madurez del hijo. Así que, hermano, tú no puedes ser un creyente maduro solo. Y no puedes ser un creyente maduro sin congregarte. ¿Por qué? Porque ¿quién te corrige? ¿Quién te dice: papá, eso no es así? ¿Quién te corrige? ¿Quién te dice: yo he caminado, yo tengo, sí, pero yo sé? Entre el saber y la experiencia del saber hay un gran tramo. El mesero en el restaurante sabe el menú, pero a lo que sabe la comida, lo sabe el que la cocinó. Por eso es que cuando usted va, usted le dice: ¿qué me recomienda? Y cuando la persona le dice: lo hicimos esta semana, me dijo: no he probado ese plato. Ya yo sabía que no era confiable si ella me dice: es bueno. ¿Por qué? Porque no lo había probado. En la escritura no se reconoce que alguien sabe hasta que haya probado lo que dice que conoce. ¿Me entendió? Usted puede saber Biblia y la Biblia nunca haber transformado su vida. Por eso es que conocimiento no es cuánta letra yo acumulo en mi cerebro. Conocimiento es cuánto de Cristo se está formando en mí y da fruto de vida. La gente puede palpar. Él dice muchas palabras equivocadas, pero de que hay amor, hay amor. De que hay bondad, hay bondad. De que hay gentileza, hay gentileza. De que hay santidad, hay santidad. ¿Alguien me está entendiendo de lo que yo estoy hablando? Usted está experimentando a través del desarrollo de su vida la experiencia de la madurez. ¿Por qué? Porque ya fuimos adoptados. Ya me incluyeron, me dieron derecho porque me adoptaron. Por lo tanto, ¿cuál es la recompensa de la madurez? Participar de la herencia de los hijos. Participar. Y eso es más fácil decirlo que vivirlo, porque eso es diga conmigo, proceso. Y termino. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos, porque solo se puede adoptar hijos. Solo se adoptan hijos. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Señor, gracias por habernos incluido, por darnos el derecho y por habernos adoptado. Ya tenemos la investidura de adulto.
Ya fuimos avanzados posicionalmente. Ya tú nos ves en el huios, en el hijo maduro. Ahora tú nos ves completos en ti. Lo que nos falta es experiencia. Esta experiencia que a veces es tan complicada poderla llegar a vivir. Es una experiencia que golpea nuestro orgullo, golpea nuestras carnalidades, nos empuja más allá de nuestras propias opiniones personales, de nuestros propios conceptos. Señor, la iglesia El Shaddai ya ha comenzado a avanzar y a eso nos aferramos. No vamos a volver ni un paso atrás, porque queremos proceder a la madurez. Queremos ver en esta congregación hijos que heredan, hijos que se les puede confiar, hijos que no solamente saben, sino que lo que saben lo han experimentado. Para ellos el texto no es una composición de letras, sino la vivencia de una realidad. Señor, yo desconozco la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Muchos aquí pueden haber vivido, Señor, experiencias traumáticas, experiencias castrantes, experiencias que los han llevado, Señor, a mirar con sospecha todo lo que se etiqueta como evangelio de Cristo. Y yo los puedo entender, porque yo vengo de allí. Gracias por un día haberme llevado a Orlando, y luego de haber creado un resentimiento tan profundo contra todo lo que pareciera evangélico, te plujo por medio de un mensaje rescatarme cuando ni pensaba que había Dios y que tú eras una realidad. Te doy gracias por mi pastor Justo Feliciano, porque me discipuló, me sanó, me amó cuando otros no apostaban a nada, me cuidó, me enseñó el valor de la lectura, me enseñó el valor de congregarse, me enseñó el valor de la oración, me enseñó el valor de la predicación establecida no en opiniones personales, sino en el inquirir y en hacer exégesis correcta de la Escritura. Señor, yo siempre no viví a la altura de eso que se me enseñó, y te fallé a ti, le fallé a mi familia y le fallé a la iglesia. Pero allí en medio del dolor del pecado, te metiste conmigo, me sanaste, me levantaste, me devolviste el gozo de la salvación, la realidad de saber que soy tu hijo. Me libertaste de todo sentido de condenación, de culpa y de pecado. Y hoy me puedo parar delante de ti, de mis hermanos, con limpia conciencia. Con limpia conciencia. Y los exhorto con amor, para que no crean que su pecado, que sus fallas, que sus debilidades cancelan lo que tú dices de ellos. Pero si bien es cierto, Señor, que tú aborreces el pecado, también es cierto que nosotros tenemos que aprender a aborrecerlo de igual manera. Por lo tanto, yo te pido que hoy los que se han apartado por dolor, por resentimientos, por amarguras, por debilidades y por pecados, corran a la casa del Padre. Corran porque han sido adoptados. Corran porque ya tú le has dado derecho. Corran porque habían sido trasladados. Y vuelvan en sí en su corral de cerdos, y puedan llegar otra vez a la casa donde no se le canceló la herencia, sino que se hizo una fiesta como si nada hubiera pasado. Qué amor, qué gracia, qué infinito poder.
quisiera pedirle que todos inclinemos el rostro por un momento. Hoy estamos concluyendo 4 días de intensa ministración de la palabra. Yo no sé cómo ha estado tu corazón, yo no sé qué te has resentido, yo no sé qué actitudes tú tienes. Quizás tú llevas en el Shaddai muchos años y has visto la transición del pastor, de la pastora. Los has visto cómo empezaron a dar pasitos, pininos para empezar. Pero todo eso con una sola finalidad, y lo puedo decir porque he hablado con ellos. Si algo quieren los pastores para ustedes, es que Cristo pueda ser formado y ustedes sigan avanzando en lo que ya han comenzado. No hay que entenderlo todo de primera mano. Lo que hay es que estar dispuesto a decir: Señor, yo tengo el Espíritu Santo habitando en mí y Él me va a dirigir a la verdad. Dame testimonio de esa verdad en mí. Algunos llevan poco tiempo, llegaron aquí lastimados, vienen de otros lugares resentidos, y todo lo que oyen y se ve, lo sospechan. Es lógico, yo también lo haría. Yo también lo haría. Porque la confianza se gana, no se da. Pero también sé que si tú has nacido de nuevo, tienes un espíritu que te da testimonio, te da fe, te da certeza de que eso es de Dios. El problema es que yo no sé cómo recibirlo, porque estoy lastimada, estoy lastimado. Si esto registra algo en tu espíritu, en tu corazón, yo te voy a pedir que te pongas de pie nada más, como una gestión de decir: lo que yo he comenzado, yo no voy a volver atrás. Yo iré lento, pero sigo caminando. Yo no voy a retroceder, yo me voy a aferrar. Yo voy a creerle al Dios que me incluyó, que me dio derecho y que me adoptó. Yo voy a pararme allí, y yo sé que Él cumplirá en mí lo que ha comenzado. A veces me dolerá, a veces lo resentiré, a veces lo resistiré, pero yo quiero ser conforme a la imagen del Huios, del Hijo Mayor. Solo no puedo, necesito a mis hermanos, necesito a mis pastores, necesito apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Necesito hermanos y hermanas que me ayuden en mi caminar, que me velen, que me cuiden, que me protejan, que me digan: cuidado por allí, ten cuidado por allá, cuídate de estas cosas, cuídate de estos procesos, cuídate de esta realidad. Porque tenemos una meta que queremos alcanzar, que no es la salvación. La meta que queremos alcanzar es la madurez. Ese es el premio al cual todos apuntamos. Si Dios te ha hablado allí en tu espíritu hoy, levanta tu manita y di: gracias, Señor, porque me trasladaste, porque me diste derecho y porque me has adoptado. Soy tu hijo por la fe. Y si soy tu hijo, soy heredero de Abraham. Y la herencia de Abraham es gobernar. Y yo quiero aprender a gobernar en vida con Cristo el Señor. Quiero gobernar primero mi vida personal. Quiero gobernar la casa donde me has puesto, Señor, la familia de la tierra. Quiero gobernar aquello que me has dado como confianza para poder ejercer como ministerio a los hermanos. Quiero poder gobernar como empresario, como empleado, como estudiante, aquellas cosas que competen a mi vocación de vida. Y Señor, si a ti te place colocarme en lugares de mayor responsabilidad, ya sea en la palestra pública, ya sea con mayores niveles de influencia, entonces, Señor, heme aquí. Pero no lo quiero hacer como capricho, sino porque ha sido parte de tu herencia que me has confiado. Gracias, Dios, por la iglesia.